día vamos a hablar sobre la potenciometría. Primero vamos a comentar sobre la teoría del pH, qué es la potenciometría, qué es el pH, la escala de pH, por qué es importante medir el pH, y después nos vamos a centrar un poquito en los principios del pHímetro. Primero contarles que la electroquímica analítica abarca un grupo de métodos analíticos que son cuantitativos, basados en las propiedades eléctricas de una solución de analito cuando forma parte de una celda electroquímica. Y aquí les presento este esquemita donde les muestro un poquito toda la rama que existe de la química electroanalítica. Tenemos métodos electroanalíticos interfaciales para el seno de la solución y básicamente son conductimetrías donde se miden los potenciales eléctricos. Podemos medir potenciales eléctricos de la célula con pequeños electrodos que nosotros podemos insertar dentro de la célula y medir las diferencias de iones. Acuérdense que la energía eléctrica se forma a partir de movimientos de electrones. Entonces, dentro de la célula va a ocurrir eso constantemente. Se generan señales para apertura o cierres de canales. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio que ustedes deben conocer es una bomba encargada de mover iones desde la parte extracelular hacia la parte intracelular. Entonces, esos movimientos dinámicos generan campos eléctricos que al final van generando electricidad. Pero nos vamos a centrar en este tema que es la potenciometría. Lo otro no nos interesa en este momento porque son temas bien complejos, no son muy fáciles de entender, pero lo que nos atañe a nosotros el día de hoy es la potenciometría y es lo que más nos va a servir dentro del laboratorio. Entonces, en este ejemplo tenemos una celda electrolítica en este lugar, en el vaso 1, y otra muestra en el vaso 2. Entonces, la base del potenciómetro es analizar uno de los dos vasos y ver cuánta cantidad de electrolitos presenta. Como los electrolitos son átomos al final, que van a generar un movimiento de electrones, se puede medir eso mediante un potenciómetro o un reloj que identifica los milivolts presentes o el movimiento de corrientes eléctricas dentro de una solución. Entonces podemos tener un electrodo de referencia, que sería este, en donde tenemos una disolución con una cantidad conocida de una sal, por ejemplo. Por ejemplo, potasio. Yo tengo aquí potasio saturado, o sea, en esta solución eché potasio hasta que ya no se disolvió más. Entonces tenemos otro vaso donde yo no sé cuánta disolución hay, o cuántos protones o cuántos iones están presentes. Entonces, si yo coloco entre ellos una zona de comunicación, una barrera semipermeable que solo deje pasar iones, voy a generar un movimiento eléctrico que va a generar que este circuito funcione y voy a poder medir en un potenciómetro las cargas eléctricas que están presentes en esta disolución. Por ejemplo, si esta disolución tiene menos iones que esta otra, va a generar que el potenciómetro pase a negativo y marque un movimiento negativo. Ahora, si esta disolución tiene más iones que la de referencia, va a generar que el potenciómetro me marque positivo. Pero como ustedes sabrán, la electricidad siempre es positiva, nunca es negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué el potenciómetro me muestra negativo o positivo? ¿Por qué esa variación? ¿Significa que no hay cargas cuando está en negativo? El movimiento eléctrico va a estar porque... ¿Es mira, porque va en sentido contrario? Muy bien, es porque va en sentido contrario. O sea, si yo tengo una menor cantidad de solutos dentro de esta solución, va a generar un movimiento de catión hacia anión. Entonces eso va a generar que el potenciómetro me cambie de dirección. Vamos a recordar un poquito qué es lo que es el pH. El pH es un concepto que se instauró en el año 1909 por el químico danés
Sorensen, quien definió el potencial de hidrógeno. El pH, entonces, es una forma de medir la cantidad de protones de hidrógeno presentes en una muestra. Y lo definió como el logaritmo negativo de la concentración molar, que está expresada en mol por litro, de los iones de hidrógeno en una solución acuosa. Es mucho más fácil, gracias a esta fórmula, poder determinar la cantidad de iones de hidrógeno dentro de una solución. Si esta fórmula no existiera, tendríamos que ver las concentraciones de hidrógeno o de protones de hidrógeno de esta manera, como sale en esta tabla con puros ceros y unos. Entonces, si se dan cuenta, gracias al logaritmo negativo, en base 10, yo puedo interpretar que cada aumento de pH va a ser un aumento de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, si tengo pH 0, la concentración de protones de hidrógeno va a ser 1 o 1 mol de protones de hidrógeno por litro de solución. Ahora, si tengo 0,1, tengo menos cantidad de protones de hidrógeno. Si tengo 0,01, tengo menos todavía. Y así sucesivamente me voy dando cuenta que, por ejemplo, el pH 10 a la menos 14, que sería el pH 14, si no existiera esta fórmula del menos logaritmo de los protones de hidrógeno, tendríamos que contar 14 ceros hacia la derecha y que nos daría una proporción de 10 a la menos 14. Un compuesto va a ser ácido mientras mayor cantidad de moles de protones de hidrógeno estén presentes en un litro de solución. Y va a ser alcalino mientras menor cantidad de protones de hidrógeno estén presentes en la solución. Por ejemplo, como dice aquí, una concentración de hidrógeno de 0,000001 sería un pH 7. Entonces, el pH lo podemos definir como el grado de acidez o de alcalinidad que está presente en una solución. Como les mencioné, la escala del pH va desde el 0 hasta el 14, pero eso no quiere decir que hayan pHs inferiores a eso. Existen pHs superiores, por ejemplo, a 14, que puede ser un hidróxido sódico ultraconcentrado, que pueda darme una medición de pH 17. Pero la tabla de pH empieza del 0 y termina en el 14, y esas son las proporciones generales que se utilizan dentro de la química analítica. Dentro de los compuestos que son ácidos, vamos a tener desde el 0 hasta el 6 se va a denominar ácido, el 7 lo vamos a denominar neutro, y después lo vamos a denominar alcalino, del 8 hacia el 14. Entonces tenemos el ácido clorhídrico, tenemos la Coca-Cola, que tiene un pH de 2.5 bien ácida, la Fanta, jugo de naranja, la cerveza, tenemos un grado de 4.1 a 4.6 de pH, la mantequilla, la piel humana, que está entre más o menos 5.5 el pH. Es súper bueno eso, que la piel humana sea un poquito ácida, porque matamos muchos microorganismos que son perjudiciales para la salud. Es la primera barrera del sistema inmune, tienen que recordarlo. Bueno, y para acá abajo, los básicos por lo general son tipo jabones. Entonces, yo voy a sentir, primero acá, el ácido se siente, como su nombre lo dice, bien ácido al degustar. Pero los básicos se sienten amargos al degustarlos. Y por lo general tienen una consistencia jabonosa. El limpiador de tubería, hidróxido sódico, en fin. Si se dan cuenta, ahí tenemos distintos compuestos que están presentes que tienen un pH característico. La lluvia ácida, por ejemplo, tiene un pH de 4.2 a 4.4. La lluvia común tiene un pH de 5.6. Un lago saludable que no esté contaminado tiene un pH de 6.5. Ahora, si superamos, por ejemplo, la acidez, llegamos al punto 3, al punto 0, vamos a tener muerte de animales. Por ejemplo, los peces mueren en pH inferiores a 4.2.
los huevos de rana mueren a un pH inferior a 5, ¿no es cierto? Y pH inferiores a 6 comienzan a morir otros peces como la trucha arcoíris. Por eso el pH es súper importante, porque es una forma de regulación que tienen los organismos y necesitan mantener un pH estable para poder funcionar de manera acorde. Si se dan cuenta, entonces la escala está al revés, como dice aquí. Mientras menor es el valor, mayor es la acidez de la solución. Como les había mostrado, cuando tenemos un pH 1, significa que tenemos 1 mol de protones de hidrógeno presentes en una solución de 1 litro. Ahora, si tenemos un pH 14, significa que tenemos 0,00014 hacia la derecha moles de protones de hidrógeno en 1 litro. Entonces, básico va a significar que hay poquito hidrógeno y ácido va a significar que hay una mayor concentración de protones de hidrógeno. Ahora, ¿por qué es importante medir el pH? Sacarán como conclusión que es bien importante medir el pH, porque es una forma de mantener la regulación homeostática de un organismo vivo. También te va a servir en la industria, porque te va a servir para producir productos con propiedades definidas, independiente del tipo de industria que sea. Si soy una industria de, por ejemplo, de producción de jabones, necesito un pH adecuado para el jabón. O si necesito producir, por ejemplo, alguna materia prima, yo necesito que esa materia prima tenga un pH X para que después, al combinarla con los otros sustratos, con los otros productos para generar un producto final, esto quede bien desde el principio. Entonces también va a ayudar a disminuir los costos de producción cuando yo tenga un pH adecuado. Esto es súper importante también para evitar el daño a personas, a la integridad de las personas o a la integridad del medio ambiente o de animales o de materiales y equipos. Acuérdense que, por ejemplo, si el pH es demasiado ácido o demasiado básico, va a ser corrosivo. Y si yo estoy produciendo algo que tiene una acidez muy alta o una alcalinidad muy alta, va a generar que los equipos tengan una menor vida útil. Por lo mismo van a echarse a perder más rápido. También el pH hay que medirlo porque cada gobierno tiene sus normas de bioseguridad, sus normas regulatorias que van a obligarte a tener ciertas condiciones básicas para la venta de productos alimenticios, por ejemplo. Y también va a servir en el laboratorio, porque gracias al pHímetro nosotros podemos generar conocimiento, desarrollo e investigación de alguna materia. Proteger el medio ambiente es fundamental, ¿verdad? Entonces, una de las maneras de regular esto es midiendo el pH en aguas que son servidas y que son liberadas de repente a los ríos, en donde van a generar mortandad de animales por el cambio de pH, el cambio de temperatura de las aguas. Eso genera cambios bruscos en la homeostasis de los animales que no pueden soportar y al final terminan muriéndose, sobre todo los peces, que son bien delicados en ese sentido. También para medir el agua potable es importante, porque sabemos que el agua, al ser potable, la gente la consume, se toma, entonces tiene que tener un pH óptimo para poder ser consumida por el ser humano. Los residuos industriales también, el agua residual, medir el agua residual, el pH del agua residual es importante hoy en día con esta empresa de tratamiento de agua servida. Es súper importante porque la empresa tiene regulaciones que tiene que cumplir para poder liberar el agua a los afluentes naturales, para distintos procesos químicos, para las piscinas, por ejemplo, en plantas nucleares, en la industria alimenticia, tanto sólido como líquida, en la industria farmacéutica, en la cosmética. Bueno, en fin, existen muchas aplicaciones del pHímetro, entonces es súper importante que nosotros aprendamos a utilizarlo. No sé si han visto estas tiritas alguna vez. La gracia de estas tiritas colorimétricas que interactúan con el agua y cambian su color según el pH que esté presente. Lo fome sí es que no sirven, por ejemplo, para aguas que estén coloreadas. Porque si tengo un agua, por ejemplo,
color azul, esta tira también va a interaccionar con el cromóforo que está ahí y va a cambiar también el color y puede darme un resultado impreciso. Entonces no interacciona con los iones, sino que interacciona de forma colorimétrica con el agua presente. Pero por lo general nunca fallan, es una de sus ventajas. Tampoco van a requerir calibración porque vienen de fábrica lista, llegar y meter la tirita en el agua y ver el pH que tiene. Y son más o menos bien baratas en comparación con el método electrónico. ¿Qué desventaja tienen? Tienen una baja resolución y solo sirven para tener una idea aproximada. Y como les dije anteriormente, no sirven para soluciones coloreadas. Cuando nosotros metemos la tirita en el agua, la dejamos un momento a que vaya cambiando de color y una vez que ya cambió de color, yo la voy comparando con esta muestra que está en la tapa de la caja de las tiritas de pH. Entonces yo puedo comparar con el patrón de coloración que está presente en mi plantilla. Miren, si se dan cuenta, esta tirita tiene un pH más o menos entre 2 y 3, porque si tú vas comparando con la planilla, ¿no es cierto?, con el patrón de coloración, se parece un poquito a este, ¿verdad?, al número 3. Ahora, esta otra tirita está más o menos en un pH 6. Y si te das cuenta, se parece bastante a la coloración de la plantilla número 6. Ahora, tenemos otros métodos que son un poquito más modernos, que son los medidores de pH, pHímetro, que son dispositivos electrónicos que miden el pH y funcionan midiendo diferencias de potenciales eléctricos en milivolts, como les había mencionado al principio de la clase. Son equipos que tienen distintas formas, pueden ser de sobremesa o pueden ser portátiles. En la industria también y en la agricultura, por ejemplo, se pueden utilizar para medir el pH del suelo, que es importante. Si tenemos plantas que pueden morir a cierto pH, yo puedo medir el terreno, el pH que tiene y puedo determinar qué tipo de planta puedo cultivar en esa zona. ¿Qué ventajas tienen? Son muy precisos, o sea, te van a entregar un pH preciso, no como las tiritas de color que tú puedes decir, está entre el 3 y el 4, puede ser un pH 3, 4 por ahí. Este equipo te entrega el pH justo, el exacto, supuestamente, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante que también tienen sus problemitas si no sabemos regularlos bien. ¿Qué desventajas tienen? Son bien caritos, son mucho más caros que las tiras de papel. Necesitan ser calibrados cada cierto tiempo porque si no te va a arrojar medidas falsas. Y el equipo tiene vida útil limitada. No el potenciómetro en sí, porque esta parte es la parte electrónica que mide el voltaje presente en la muestra, o el movimiento de electrones en la muestra. Lo que tiene poca vida útil es este tubito que está acá. Y ese tubito es el que interacciona con los iones que están presentes en la solución y genera un aumento de voltaje que va a después interpretar esta parte de acá. Este equipo tiene tres partes que son fundamentales. El voltímetro, que son digitales que actualmente son digitales. Tenemos un brazo que sirve para mover el electrodo a un lugar o a otro. Y tenemos el electrodo que es el sensor de pH clásico utilizado en el laboratorio. Entonces esto, al ser sumergido en una sustancia, va a generar una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica dependería de los iones de hidrógeno presentes en la solución. Eso es lo que mide el pH, como les digo. El pH va a medir la cantidad de iones o protones de hidrógeno presentes en una muestra o presentes en una solución comparado con una referencia. Siempre va a ser así, siempre se va a comparar con una referencia, porque si yo no lo comparo con una referencia no voy a tener movimiento de electrones, no voy a hacer un circuito eléctrico. Y básicamente esta técnica se centra en un circuito eléctrico.
Mientras más movimiento de electrones, más alto va a ser el voltaje presente y el voltímetro va a interpretar eso como una medida de pH. Entonces el instrumento que mide la diferencia del potencial de voltaje en milivolt entre el interior del electrodo de pH y el electrodo de referencia que está en contacto con la muestra. Como les había mostrado anteriormente, ahí en el dibujito tenemos un vaso de color amarillo y uno de color morado. Entonces el movimiento de electrones, tenemos un lugar que se llama electrodo de referencia que va a estar en el amarillo y un electrodo indicador que va a estar en el morado. El electrodo de referencia va a estar sumergido siempre en una solución conocida, de iones conocidos. O sea, yo voy a saber cuántos iones hay presentes en ese lugar. En cambio, en el otro lado yo no sé cuántos iones o cuánto hidrógeno hay presente en esa solución. Entonces, el potenciómetro lo que hace es comparar un lado con el otro y genera una medida. Y esa medida se puede interpretar como un pH. Este movimiento de electrones o movimientos de iones o movimientos de protones de hidrógeno está relacionado con la ley de Nernst, que mide la diferencia del potencial existente entre un electrodo indicador y uno de referencia sumergidos en una solución. La diferencia de las cantidades de iones presentes en una muestra va a ser una función lineal al pH. Y esa función está determinada por esta ecuación, que es una ecuación lineal. E es el potencial de equilibrio del electrodo. E0 es el potencial estándar de equilibrio electroquímico. O sea, el potencial estándar del equipo electroquímico, que va a ser nuestro electrodo de referencia. R va a ser la constante de disociación de los gases. T es la temperatura. Y esto es súper importante, la temperatura afecta al pH, afecta la medición del pH, no al pH en sí de la muestra, sino que afecta la medición. Entonces, uno de los factores que ustedes tienen que tomar en cuenta siempre cuando van a medir el pH es la temperatura, que siempre esté a la misma temperatura. N es la cantidad de moles de electrones que participan en dicho equilibrio y F es la constante de Faraday. ¿Cómo empezó todo esto del instrumento de pHímetro? Bueno, los instrumentos que se requieren para hacer medidas potenciométricas se llaman electrodos, que son estas cositas que están acá. Antiguamente se usaban por pares, como les había mostrado, uno que sea de referencia y uno que sea indicador. El de referencia se construye de modo que su potencial de la celda permanezca siempre constante durante toda la medida, y el otro, que va a ser el indicador, pues el que se introduce dentro de la muestra que va a ser medida, ¿ya? Entonces, se introduce en la disolución que puede contener el ion que nosotros queremos medir, que en este caso es el hidrógeno, y va a estar conectado a un potenciómetro que va a medir los voltios o milivoltios de alta impedancia, y va a sacar el cálculo según esta ecuación, porque el potenciómetro lo que hace es ingresar los datos, el movimiento de electrones dentro de la ecuación, y te va a entregar el pH. Bueno, si miran un poquito más de cerca esto, tenemos un electrodo de referencia, que va a ser siempre constante, y tenemos un electrodo indicador que va a interaccionar con la solución que yo quiero medir. Recordemos entonces que los medidores de pH tienen una teoría o funcionan en base a la teoría de una pila. Acuérdense que la pila tiene un positivo y tiene un negativo, y en su interior tiene unos compuestos que reaccionan, que hacen que los electrodos se muevan del polo positivo al polo negativo y generen una corriente eléctrica, ¿verdad? Así funciona una pila a grandes rasgos. El potenciómetro o el medidor de pH tiene el mismo principio. Entonces, este esquema es un esquema bien básico que te explica más o menos cómo funciona la cosa. Esto tienen que imaginárselo que es como un circuito eléctrico, ¿ya? Entonces vamos a tener un movimiento de electrones desde un lugar hacia el otro y va a estar siempre en constante movimiento de electrones. Entonces, los electrones se mueven según el gradiente de concentración. Eso lo tienen que recordar porque eso se pasa en el liceo y es tema de PSU.
Entonces, cuando tenemos un potencial o un gradiente de concentración, el movimiento que se genera siempre es hacia donde hay más concentración de un soluto. Por ejemplo, acá tenemos un soluto, es un ejemplo nomás, no es el principio del potenciómetro, pero imaginémonos que en el vaso amarillo tenemos una solución que está colapsada con sal, agua con sal, ¿ya? Mucha agua con sal. Acá tenemos un puente salino semiconductor que lo que va a permitir es el movimiento de electrones solamente. Entonces, se van a mover los electrones de un lado hacia otro. Y en este lugar yo tengo una solución, supongamos que agua con sal también, pero yo no sé cuánta cantidad de sal tiene este otro vaso. Entonces yo coloco el potenciómetro y el potenciómetro va a estar formado por una celda, que es como una latita, es como un metal, que puede ser de mercurio, de plata, de combinaciones y todo eso. Entonces, en este otro lado también va a ser la misma celda. Entonces, lo que va a pasar acá es que, como tengo un puente salino, se va a generar un movimiento de electrones. ¿Hacia qué lado? No sé. Va a ir en favor del gradiente de concentración. Entonces, supongamos que acá esta solución está colapsada de sal y la otra yo no sé cuánta sal tiene. Entonces, si este vaso que es el morado tiene menos sal, los electrones se van a mover desde el vaso amarillo hacia el vaso morado. Van a generar un movimiento de electrones y ese movimiento de electrones lo que va a hacer es pasar por este metal, va a cruzar por este cable, va a llegar al potenciómetro y va a volver hacia acá. ¿Por qué? Porque viaja en favor del gradiente de concentración. Aquí hay más sal, aquí hay menos sal, entonces el movimiento va a ser hacia donde hay menos sal. Siempre las soluciones tratan de equilibrarse. Eso es típico. Ya, entonces, se mueve hacia acá y va a generar un potencial electrónico en milivolt que va a hacer que este potenciómetro se mueva. Ahora, si este vasito tiene más sal que este otro, el movimiento va a ser el contrario. Los electrones se van a mover de aquí hacia el vaso amarillo, van a subir por acá y van a estar en constante movimiento. Y eso va a generar otra medición, no la misma. Y esas mediciones se calculan, o el resultado en milivolt. El potenciómetro tiene un software que lo que va a hacer es calcular, según la ley de Nernst, cuánto pH hay ahí o cuánto pH no hay. ¿Ya? Recordar nuevamente que el pH es la medición de cuántos protones de hidrógeno están presentes en una solución. Eso es, cuántos protones, cuántos iones positivos están presentes en una solución. Entonces la ley de Nernst lo que va a hacer es medir la diferencia del potencial que existe entre un electrodo indicador, que va a ser el electrodo de referencia, que va a tener siempre una concentración ideal, y otro que yo sumerjo en la solución de interés, en la solución problema. Entonces esa variación de movimiento o variación de voltaje se calcula mediante esta ecuación, donde es el potencial de equilibrio del electrodo, o sea, cómo debería equilibrarse este movimiento. E0 sería el potencial del estándar, o sea, el potencial de referencia. R va a ser la constante de gases, que es un número, ¿no es cierto?, que usted lo puede buscar por internet. La temperatura, la cantidad de moles de electrones que participan en dicho equilibrio, que va a ser una incógnita, y el pH. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular el pH de mi solución. Y ojo que hay que tener bien en claro que la temperatura afecta a esta ecuación. Entonces, si yo quiero medir un pH, tiene que ser a la misma temperatura con la cual yo calibré el equipo. Si yo calibro el equipo a 25 grados Celsius, el equipo va a calcular el pH en referencia a los 25 grados Celsius. Ahora, si yo le coloco una solución caliente, el pH me va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque en la ecuación de Nernst, la temperatura es uno de los factores que está presente. Entonces, si yo cambio la temperatura, me va a cambiar el pH,
cosa de que la ecuación en ningún momento lo va a considerar porque el sistema te calcula todo a 25 grados Celsius. Entonces me va a cambiar el pH y me va a entregar un pH erróneo, que tal vez no es el real. Y eso es súper importante porque cuando uno está en el laboratorio hay muchos compuestos que cuando tú los diluyes en agua destilada, por ejemplo, no se diluyen a temperatura ambiente. Quedan ahí botados en el fondo del vaso y el agua no los diluyó. Entonces, la única forma de diluir ciertos compuestos es calentándolos. Entonces, para tú medirle el pH posteriormente, es súper importante que los mida a una temperatura ideal, que sería temperatura ambiente 25 grados Celsius. Antiguamente, bueno, todavía existen, los medidores de pH estaban compuestos por dos electrodos. En su interior tienen compuestos. Primero tiene un metal, que por lo general es plata, y tienen una disolución en su interior, que por lo general puede ser cloruro de potasio o cloruro de plata. Entonces en el de referencia vamos a tener que el compuesto que está en el interior es un compuesto conocido con los iones conocidos. Yo sé cuántos iones están presentes ahí. Y en el electrodo de indicador está compuesto también con un metal que va al centro, que por lo general también es plata, y también está embebido o está sumergido en cloruro de plata o en cloruro de potasio. Entonces, aquí abajito, el electrodo indicador tiene un vidrio que es semipermeable a iones. Entonces, los iones lo que hacen es interaccionar con este bulbo y generan el movimiento eléctrico, que va a ir de aquí hacia el voltímetro o al potenciómetro y va a bajar después por aquí y va a generar una corriente eléctrica, porque si se dan cuenta aquí también hay un filtro que permite el paso de los electrones, entonces se genera una corriente eléctrica que está siempre girando. Y eso es lo que marca al final el pHímetro. Actualmente tenemos electrodos combinados. ¿A qué le llamamos un electrodo combinado? A que están estos dos electrodos en uno. Entonces el electrodo combinado va a tener una parte que va a ser de referencia y otra parte que va a ser indicadora. Estos son los electrodos que normalmente nosotros vemos en el laboratorio actualmente. ¿Ya? Entonces, bueno, el de referencia le había dicho que estaba compuesto de un metal o de una sal metálica, en este caso plata por lo general, y que estaba embebido en un electrolito que podía ser cloruro de plata o cloruro de potasio. A veces no es líquido esto, a veces es un gel, que al ser gel evitamos que se pueda derramar esto. Tenemos el electrodo indicador entonces, que también va a tener un metal, un alambre metálico, que va a ser de plata, y va a estar embebido en cloruro de plata, o cloruro de potasio. Y el bulbito que está aquí abajo, que es sensible a los protones de hidrógeno. Entonces acá tenemos una foto de cómo es realmente un electrodo de pH. En la combinación entonces de el electrodo de referencia y el electrodo indicador, si se dan cuenta, aquí está formado. Tiene una pared por un lado y otra pared por el otro, que va a ser el de referencia, esta parte más clarita, y la parte azul del centro va a ser el electrodo indicador, que va a estar combinado con el bulbo que puede identificar los protones de hidrógeno. Aquí está la imagen real de él. Hay que tener cuidado con esto, sí, porque como es de vidrio, es susceptible a fisuras y es susceptible a que se quiebre. Además, aquí abajo tiene este bulbo, y ese bulbo es un cristal con silicatos. Y al ser con silicato y cloro y sodio, genera como una permeabilidad de protones de hidrógeno o de iones de hidrógeno. Entonces eso es lo que permite el movimiento eléctrico. Acá tenemos otra imagen de lo mismo, ¿ven? Tenemos el electrodo de referencia, que sería este rojo, y el electrodo indicador o electrodo de pH. Entonces lo que pasó aquí fue que se fusionaron los dos y generamos el electrodo combinado, que es el que se utiliza actualmente,
que tiene un flujo de líquido por afuera, con un electrodo de referencia también. Aquí está el metal, ¿ven? El metal que va ahí está acá. Y después por el centro pasa el otro electrodo, que también tiene su metal de cloruro de plata inserto, y está embebido o en cloruro de plata o en cloruro de potasio. Lo mismo. El electrodo combinado entonces va a tener una típica composición de la solución de relleno interna, que va a estar presente en el electrodo de indicador, que puede ser KCl, cloruro de plata, o sea, cloruro de potasio, y AgCl saturado, o cloruro de plata. La típica composición del elemento de referencia, que va a ser el alambre que está aquí, va a ser plata, y la típica solución externa de referencia, que va a ser la que pasa por acá afuera, ¿ya? Pasa por acá afuera, es cloruro de potasio. Vámonos un poquito al bulbo. Al bulbo. El bulbo es la parte de abajo del electrodo indicador. Entonces el electrodo en su punta tiene pequeños poros, como les había mencionado, que son sensibles a los átomos de hidrógeno que se encuentran en la solución problema o en la que yo quiero medir el pH. Al medio, como pueden observar, hay un metal puesto en la solución, que dice aquí que está en su propio ion. Entonces, si tenemos plata acá, vamos a tener presente de que va a estar disuelto, va a estar metido, o va a estar embebido en una solución de cloruro de plata. Entonces, eso va a producir un potencial proporcional a la actividad termodinámica de los iones de la solución. O sea, va a generar un movimiento de electrones que es constante, que es normal, que está presente normalmente en esta combinación, porque tenemos los dos metales que son los mismos, la plata y el cloruro de plata, pero la diferencia es que están en distintos estados. Ahora, aquí abajo tenemos una membrana delgada que está separada por dos soluciones de diferente actividad iónica. Entonces esta membrana es semipermeable, como les había comentado, y genera un potencial diferencial. Miren, ¿qué es lo que pasa acá? Supongamos que está la disolución, ¿verdad? Adentro tenemos protones de hidrógeno que van a estar interaccionando con el compuesto que está acá, cloruro de plata. Ahora, esa interacción se puede ver alterada por los protones de hidrógeno que están por afuera de la solución. Entonces, si hay más protones afuera de la solución que adentro, me van a generar un cambio de potencial eléctrico. Ahora, si hay más protones adentro del electrodo que afuera en la solución, va a generar también otro movimiento eléctrico. Entonces, miren, acá está el bulbo, el tampón interno que está en un pH 7, que es un pH que yo lo tengo regulado, que yo sé que viene de fábrica, sí, es algo que no cambia, entonces el equipo saca los cálculos a partir de eso. Por ejemplo, lo que va a medirte, entonces, como les contaba, es la cantidad de protones de hidrógeno que está presente en el interior comparado con el del exterior, con el de la solución problema. Entonces los hidrógenos se van a pegar a la membrana y van a generar un potencial distinto al de adentro. ¿Ya? Si el pH interno, o sea, si la cantidad de protones de hidrógeno o la cantidad de iones de hidrógeno es la misma que la cantidad de hidrógeno que está presente en la solución, el potencial eléctrico va a ser 0 milivolts. Y eso se va a calcular en la ley de Nernst y me va a dar un pH 7, que es el pH neutro. ¿Ven que no es tan difícil? Ahora, si hay más protones por afuera, o si hay más iones de hidrógeno por afuera que adentro, me va a generar una carga positiva, por lo tanto va a generar un cambio en el pH. ¿Ya? Ahora, si hay más protones en el interior que en el exterior, también me va a cambiar el pH. ¿Ya? Si hay más protones afuera, me va a indicar que la solución es ácida, porque hay más protones afuera que adentro,
y me va a entregar un pH ácido. Ahora, si hay menos protones afuera que adentro, me va a entregar un pH básico. Comúnmente los electrodos son de vidrio, ¿ya? Pero como ustedes saben, el vidrio es frágil y se puede quebrar. Entonces, si usted trabaja en la empresa alimenticia, no puede utilizar un electrodo de vidrio, porque si se le quiebra el vidrio en el interior del alimento que está preparando, va a echar a perder todo un lote de alimento que va a tener que botar, ¿verdad? Entonces, usted va a tener que elegir el cuerpo del electrodo según las necesidades que tenga para su investigación. Entonces, tenemos algunos cuerpos de electrodo que pueden ser de resina, que pueden ser de cleaner, que es un tipo de plástico, de PVDF. Tenemos de PVC, tenemos de acero inoxidable, tenemos de titanio, en fin, tenemos un montón de cuerpos de electrodo distintos. Claro que también van a tener sus propiedades también, ¿ya? Entonces eso va a estar a elección de lo que yo quiero investigar. Por ejemplo, si estoy investigando, no sé, algún alimento, como les decía, si mi misión es medir el pH, no sé, de un queso o de una leche, no puedo colocar un electrodo de vidrio porque se me puede quebrar. Lo otro que tenemos son los tipos de electrodo, o la punta del electrodo, la parte de abajito. Tenemos el bulbo común, que es esférico, que se utiliza para mediciones en soluciones acuosas. Por lo tanto, su esfera permite una mayor superficie de contacto y es usada normalmente en los laboratorios. Este es el electrodo común del laboratorio con un bulbo esférico. También existen bulbos cónicos que son aplicables a productos semisólidos, como carnes, como quesos, ya que su punta combinada con una juntura de libre difusión permite un mayor contacto de la muestra con el electrolito de referencia. Entonces, si yo quiero medir el pH, por ejemplo, de un queso, le hago una perforación con algún cuchillo y meto el electrodo para medir el pH del queso. También hay formas aplanadas o punta plana, que es ideal para medir pH de superficie. Como por ejemplo el agar, cuando nosotros cultivamos bacterias generamos un medio rico de nutrientes para las bacterias que se llama agar. Es como hacer jalea, pero es una jalea nutritiva para las bacterias. Entonces, el agar también tiene que tener un pH específico para que la bacteria no se me muera. Y lo ideal es medir el pH con estas puntas planas. El papel, la piel, distintas cosas que son planitas, yo las puedo medir con el de punta plana, ¿ya? Pero en el laboratorio yo voy a ocupar el esférico, por lo general. Siempre voy a elegir el esférico. Ahora en la industria alimenticia yo puedo elegir este o este y puedo elegir distintos materiales del electrodo, no solamente vidrio. Una cosa importante es la calibración del equipo. El equipo se debe calibrar cada cierto tiempo, como les comentaba. Entonces, porque como los electrodos de vidrio miden las concentraciones de hidrógeno en las muestras, esa concentración es relativa y va a depender del día, la hora, la fecha y la temperatura que exista. Porque como vimos en la ley de Nernst, esos factores influyen en la medición del pH. Entonces, los pHímetros tienen que ser calibrados periódicamente para asegurar su precisión. Y para eso se utilizan buffers, que son disoluciones reguladoras de pH conocido. Entonces yo en el comercio, yo encuentro estos buffers y los puedo comprar. Y estos buffers vienen con un pH establecido de fábrica y que es 100% seguro que ese es el pH que tiene este compuesto en su interior. Por lo general son 3 botellas, ¿ya? Una de pH 4, una de pH 7 y una de pH 10. Entonces los pHímetros deben calibrarse al iniciar las mediciones, eso al menos una vez al día o más de una vez si se mide el pH, si se mide el pH muy ácido, pero eso va a depender del uso que usted le dé al pHímetro. Si lo utiliza una vez a la semana no es necesario que lo esté calibrando todos los días. Lo calibra solamente cuando lo quiere utilizar o cuando se esté dando cuenta que a lo mejor el porcentaje de medición no es el ideal.
Como dice aquí, un buffer es una solución utilizada para calibrar el pHímetro, permite que el equipo asocie un potencial eléctrico a un número en la escala de pH. Existen distintos buffers de calibración, los más importantes son el 4 y el 7. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? El equipo trae en su menú, usted puede elegir calibración, aprieta calibración, y el equipo le va a decir, coloque el pH 4. Entonces usted saca un poquito de esta botella de pH 4, lo coloca en un matraz pequeño y lo coloca en el electrodo para que el equipo se regule a pH 4. Después le va a pedir el pH 7 y después le va a pedir el pH 10 y ahí ya va a estar calibrado el equipo para que después pueda medir sus muestras. Existen algunos errores típicos en la medición de pH. Y eso no está determinado por la falla humana, sino que va a estar determinado por las cargas iónicas. Primero, existe un error que se llama error de baja carga iónica, que está presente en muestras que tienen un pH muy bajito, ¿ya? O soluciones o muestras que no tienen sales. Por ejemplo, cuando usted quiere medir agua destilada o con pocas sales, probablemente no va a poder medir bien el pH de esa solución porque hay tan poquitas sales que el circuito no funciona y al final no se genera un movimiento de electrones necesario para poder medirlo, cuando es muy poquita la cantidad de sales. Los errores de calibración, como le había mencionado, se da cuando las soluciones están contaminadas, cuando los buffers están contaminados. Por eso es ideal que tú, cuando tienes un buffer en el laboratorio, lo puedas alicuotar. ¿Qué significa alicuotar? Que la botella que tú trajiste o la botella que compraste o que compró el profe en el laboratorio se coloca en distintos vasitos, en distintos frasquitos separados, por ejemplo, no sé, en 2 ml, ponte tú. Entonces, toda la botella yo la voy a dispensar en frasquitos de 2 ml. Entonces, la vez que yo ocupe, voy a ocupar un puro frasquito. Entonces voy a perder el riesgo de que el día de mañana agarro la botella y se me cae un pelo adentro de la botella y contamino mi buffer con ese pelo que trae un montón de bacterias y puede contaminar el buffer. Me evito eso, me evito la contaminación del buffer. También hay que mantenerlo en frío y fuera de la luz porque también interaccionan los buffers con la luz y con el medio ambiente. Acuérdense que en el medio ambiente existe CO2 y si yo, por ejemplo, tengo una solución muy ácida o muy básica, el CO2 interacciona también con las partículas que están presentes en la solución y me puede cambiar el pH. Tenemos el error ácido, que se da para pH menores a 1, o sea, a 1 mol por ml, a 1 mol por ml. Entonces, aquí, si el pH es menor que 1, llegando a 0, no se puede medir, no es reproducible, ¿ya? Y la acidez va a ser sobreestimada. Y el error alcalino es cuando los pH son mayores a 9, cuando la muestra contiene iones metálicos que llevan a subestimar el valor real. El otro error típico, como les había dicho, es el de la temperatura, que viene dado por esta relación, con esta multiplicación matemática. Entonces, 0.03 por la diferencia de temperatura entre la temperatura de calibración original y la temperatura de la muestra, por la diferencia de unidades de pH en el punto original de calibración con el punto de la muestra. No es necesario que se la aprendan, ¿ya? Bueno, y acá tenemos una tablita en donde se muestran los distintos cambios. Por ejemplo, si yo tengo una muestra a 25 grados Celsius, la mido así a pH neutro, a 7, va a cambiar el pH si la mido a 0 grados, ¿ven? A 5 grados también, a 10 grados, ¿ven? Me va cambiando en la medición del pH la temperatura. Entonces es ideal que ustedes siempre midan a 25 grados Celsius. Como conclusión, la temperatura modifica la actividad de los iones en solución y por lo tanto el valor que indica el electrodo va a ser erróneo.
¿ya? Si queremos medidas precisas, debemos hacer la calibración a la temperatura indicada, que son los 25 grados Celsius. Actualmente los pHímetros modernos disponen de la opción de compensación de la temperatura, que es un cálculo matemático que realiza el equipo. Tú le colocas la temperatura de tu muestra y ahí hace una correlación que disminuye el error o el sesgo de la medición. Este es un pHímetro común de laboratorio. De hecho, creo que este es el pHímetro que está presente en el laboratorio de nosotros. Entonces tiene un botón de encendido y apagado, tiene 3 botoneras acá y tiene una flechita hacia la izquierda y hacia la derecha. Aquí te va a indicar el pH que está presente. Entonces lo ideal sería que este es el electrodo, aquí abajito está el bulbo, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo sumerjo en la muestra que yo quiero medir. Es un electrodo combinado que tiene el electrodo de referencia y el indicador presente en el mismo electrodo. Y básicamente es eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prender el pHímetro. Cuando yo le hago preguntas así, cómo se manipula, tienen que explicar esto. No tienen que explicar los cálculos que se hacen, por si acaso, porque hay un chico que me preguntó si en la pregunta de espectrofotometría colocaba la metodología que él usó para calcular o colocaba la metodología que se utiliza para ocupar el equipo. Y cuando yo pregunto eso es cómo se ocupa el equipo. Entonces lo primero que va a hacer es encender el equipo. El electrodo trae un protector que va a proteger el bulbito que está aquí abajo. No puede estar al aire, siempre tiene que estar hidratado, siempre tiene que estar en una solución líquida. Por lo general es cloruro de potasio. Entonces aquí hay una botellita, no sale en esta imagen, después en otra imagen se las voy a describir. Pero trae una botellita aquí que en su interior tiene un líquido y tapa todo el bulbo, ¿ya? El bulbo está siempre embebido en líquido. Esto se llama piseta. La piseta sirve para lavar el electrodo. Entonces en su interior tiene agua destilada. Entonces encendemos el pHímetro y limpiamos el electrodo con agua destilada. Nunca se toca con la mano el electrodo, porque como ustedes saben, las manos tienen muchas sustancias o grasas que lo que van a hacer es va a interaccionar con el electrodo y le va a generar algún cambio en el pH o una medición errónea. Entonces lo primero que hacemos, encendemos el pHímetro y le tiramos agüita destilada con la piseta. Después de eso, apretamos el botón calibrar que está ahí. Entonces el equipo le va a decir, mida a pH 4. Entonces usted saca de la botella de pH 4 que había licuotado, lo coloca el vasito acá y el equipo le va a medir. Listo. Después le va a decir, ahora coloque el pH 7. Entonces coloca un poquito de pH 7, lo mide de nuevo, calibrar. Ahora coloque el pH 10. Lo mismo. Terminó de calibrar. Limpia nuevamente el electrodo. O sea, la vez que usted mete una sustancia a medir en el electrodo, después que saca el electrodo, tiene que limpiarlo con agua destilada, siempre. Entonces, entre cada buffer, usted debió haberle tirado agüita destilada al electrodo para limpiar el electrodo de la sustancia con el pH requerido. Nunca frotarlo con un papel. Aquí dice, se recomienda fraccionar el buffer en frascos oscuros, tipo los que se usan para rollo de foto o boca ancha donde entre el electrodo. Bueno, esos son consejos que son como tips de laboratorio. Ya, entonces ya calibró su muestra, o sea, calibró su pHímetro y entonces estamos dispuestos a medir el pH de la muestra de problema. Introducimos el electrodo en la solución a analizar y tenemos cuidado de no chocar contra las paredes del vidrio del vaso o del matraz para que no quebremos el electrodo porque es muy delicado, ¿ya? Y por lo general tienen que medir a temperatura ambiente o 25 grados Celsius. Después que usted midió que midió el pH de su muestra, tiene que limpiar el electrodo nuevamente con agua destilada, ¿ya? Y puede secarlo sobre un papel, pero nunca frotarlo. Y no golpearlo, eso está mal, lo voy a borrar, ¿ya? Tocándolo suavemente. Pero por lo general no es necesario. Usted le tira agüita destilada nomás y después le pone su protector. Y en esta imagen que está aquí abajo, si ven,
este es el electrodo y este es el protector del bulbo, que es como una botellita de jarabe, no sé, como una botellita común que está en donde está el electrodo embebido. Por lo general es KCl, cloruro de potasio, el 3 molar. En la mantención, los electrodos de pH interactúan, como ya les expliqué, los electrodos de pH interactúan atómicamente con la solución a medir. Eso quiere decir que interactúa con los protones de hidrógeno que están presentes en la muestra, realizando una proporción respecto a la concentración de protones de hidrógeno y una medida potencial de referencia que va a estar en el electrodo de referencia. Ahora, cuando nosotros limpiamos esto, lo limpiamos al ojo nomás, porque nuestros ojos, como dice ahí la pregunta, ¿serán capaces de ver la interacción de los protones de hidrógeno en el bulbo del electrodo? ¿Podremos ver eso a simple vista? No, ¿verdad? Entonces, existen errores que van a afectar tu medición del pH debido a que el pHímetro está sucio. Entonces, el comportamiento de un electrodo sucio, por lo general, tú vas a mirar el lector o la pantalla del pHímetro y vaya a ver que siempre no queda fijo en una sola medida. No sé, está en 6.5, después sube a 7, después baja a 5.5, después vuelve a 7. Eso indica de que el electrodo está sucio. No puede medir bien. Por lo tanto, son lecturas lentas, son lecturas inestables y son lecturas oscilantes. ¿Ya? Las lecturas se ven afectadas, como les decía entonces, cuando la superficie de la membrana del vidrio está sucia. Y se recomienda hacer una limpieza meticulosa de los electrodos. Y para eso existen algunos compuestos que se compran en el comercio, que son limpiadores de electrodos, que no es necesario que usted los frote ni nada, sino que tiene que meter el electrodo en la sustancia nomás y le va a limpiar el electrodo. Y los electrodos siempre, 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 y se los digo para que lo recuerden, siempre deben ser enjuagados con agua destilada entre cada medición. Y no se tienen que secar con un trapo porque se podrían cargar eléctricamente con la estática de tus manos o de tu cuerpo. Ya para finalizar, les voy a dar unas recomendaciones en el uso de los pHímetros. Nunca usar el electrodo en soluciones calientes. Ya se lo he repetido varias veces, entonces quiero que les quede en la mente. Nunca utilizar el pHímetro en soluciones calientes porque pueden generar un shock térmico que les fisura el electrodo y quede inutilizable y tenga que comprarse uno nuevo. La materia orgánica es enemiga de los electrodos. Hay que limpiarlos inmediatamente luego de su uso. Si yo trabajo en la industria alimenticia y coloco el electrodo, no sé, en una mezcla de suero con algún compuesto, tengo que limpiarlo de inmediato, con agüita destilada. Nunca frotar el bulbo de vidrio porque podemos generar cargas eléctricas que rompen el electrodo. Es tan delicado el electrodo que un movimiento de esa forma que genere una estática puede romper el cristal. Hay que guardarlo siempre en una solución de cloruro de potasio. Algunos electrodos raros usan otras soluciones, nunca en agua destilada, siempre en cloruro de potasio. Todos los pHímetros son distintos. Ahí tenemos más modernos, tenemos más antiguos. Entonces siempre tenemos que leer el manual de uso porque va a depender de la botonera que existe y del software que tenga el uso. Los electrodos tienen una vida útil que depende de su uso. Un electrodo, que sería, esto es el electrodo, no se vayan a olvidar, esto es el electrodo, este tubo de vidrio. Debería durar aproximadamente un año si lo usamos habitualmente. Tiene un desgaste natural porque al final, como tiene esta interacción del movimiento de electrones, uno que otro electrón va a ir saliendo de este bulbo y de este electrodo y al final va a ir cambiando su composición interior. Algunos, como les había mencionado, tienen aquí una entrada, tienen un hoyito. Entonces, por ese hoyito yo puedo ir recambiando la solución del electrodo de referencia, no del indicador. Acuérdense que el de referencia queda por afuera y el indicador por el centro. Entonces, el de referencia yo lo puedo rellenar y vender la sustancia.
pero hay otros electrodos que vienen sellados completo al vacío, entonces no se puede rellenar y hay que cambiarlo simplemente, comprarse uno nuevo. Este equipo nos sirve para todo. En la agricultura te sirve, en los tratamientos y purificación de agua servida y de aguas residuales y de agua potable. En investigación es súper importante, por ejemplo, si yo estoy trabajando con células humanas en el laboratorio, si tengo cultivos de células humanas y estoy experimentando con ellas y le hago su medio de cultivo, es importante que tenga el pH adecuado. Súper importante porque si no las células se me mueren. Si yo les coloco, no sé, si las células están habituadas, una célula de epitelio gástrico, por ejemplo. El epitelio gástrico está por lo general a pH 5. Si yo le coloco un pH 2, por ejemplo, la célula se me va a morir. Entonces es importante mantener el pH. En la minería también se utiliza mucho, en los procesos industriales, en la petroquímica, en el papel, en el alimento, en el vino, en la cerveza, bueno, en toda la industria alimenticia te va a servir y bueno, en un montón más de aplicaciones solamente les coloco algunos ejemplos acá para lo que sirve, pero como se han dado cuenta, yo creo, sirve para muchas otras aplicaciones más. Bueno, y esa sería la clase del día de hoy, chicos. Que estén bien, cuídense mucho, un abrazo, chao.